Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el sexto ciclo de conferencias Simbolismo y Producción Ritualizada, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos por continuar con nosotros en este sexto ciclo del seminario. Y bueno, el día de hoy pues estamos de manteles largos, ¿no? Tenemos la presentación de un colega y amigo de Francia, pero que ahorita anda en Guatemala, ¿no? Matthew Menaye, que nos va a presentar sus estudios, bueno, que está coordinando muy interesantes sobre materiales y objetos de prestigio que se intercambiaron entre los mayas y chibchas desde la perspectiva de la arqueometría, ¿no? Bienvenido, Matt. Vamos a leer tu semblanza antes de que te demos la palabra. Matthew Menayer es el responsable en América Central del CEMCA, del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, de la sede de Guatemala, centro apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, el CNRS, que sería equivalente al CONACYT para México, y la Universidad de París. Es también profesor de la Universidad de Aviñón en el Departamento de Química e investigador asociado de la Universidad Panteón-Sorbonne en el Laboratorio de Arqueología de las Américas. Sus investigaciones se centran en la arqueometría y la quimiometría. Estudia también los intercambios de bienes de prestigio en la América Central, sobre todo con Costa Rica, durante el periodo clásico. Y bueno, actualmente es el coordinador del proyecto internacional Maya Costa, en el que también participamos, y ha dirigido varios proyectos sobre caracterización físico-química de materiales arqueológicos como pigmentos y engobes en cerámicas, espejos de mineral de hierro, resinas y barnices tanto en Costa Rica como en Francia y Europa. También ha trabajado en proyectos sobre análisis de basaltos en momias humanas y animales en Egipto y formó parte de un proyecto de la Universidad de Costa Rica sobre la caracterización de objetos de jade precolombinos encontrados en ese país. Pues bienvenido, Matt. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. Adelante. Mucho gusto a todos y muchísimas gracias, Reina y Emiliano, por invitarme a este ciclo de conferencia. Estoy muy feliz. Voy a entonces a empezar a compartir mi pantalla. Aquí. Adelante, ahí se ve. Adelante. Entonces, eh, empiezo. Mucho gusto a todos. Entonces, me llamo Mathieu Menager y voy a hablar hoy de intercambios de bienes de prestigio entre la zona maya y el Costa Rica precolombino y más del lado de los aportes de la arcometría. El trabajo que voy a mostrar hoy es un trabajo que se hizo antes del proyecto grande que tenemos Maya Costa, que está en proceso, que está en trabajo en este momento. Es algo que se hizo con muchos investigadores, tienen los nombres aquí, y muchos centros de investigación, que sea en Francia, en Costa Rica, en Guatemala y en México. Ok. Entonces voy a empezar esta charla con diferentes datos sobre las distintas culturas importantes para los intercambios precolombinos de los que voy a hablar. Vamos a ver que los intercambios con Costa Rica precolombino implican artefactos de estilos olmecos, teotihuacanos y mayas. Como saben, las culturas mayas específicamente vivieron a lo largo de la península de Yucatán, en las tierras bajas, ¿sí? En las tierras bajas, en las tierras altas, en la península de Yucatán, en la costa pacífica, que pueden ver aquí. Los arqueólogos encontraron los primeros vestigios de la cultura maya antes de 1200 antes de nuestra era. Y los pueblos y cultura mayas siguen presentes hoy en día, a pesar del colapso de las ciudades mayas en el 750 de nuestra era y la llegada de los españoles alrededor de 1520. Alrededor del valle de Motagua, aquí, los pueblos precolombinos vivieron sin interrupción desde 1000 antes de nuestra era hasta el contacto con los españoles. Y en esta valle de Motagua
hay la particularidad geológica de albergar el único yacimiento de jadeitita de toda Centroamérica y Mesoamérica. Por último, tenemos la zona de interés de esta presentación, está adentro de lo que McEwan y UPS dicen como área istmo colombiano. Y yo en esta presentación prefiero hablar de Costa Rica precolombino porque por una razón simple es que los intercambios que vamos a ver son intercambios que se pasan realmente en dos zonas, que es la zona del Guanacaste, aquí, al norte de Costa Rica, y el Valle Central y Caribe de Costa Rica. Entonces, en esta presentación yo usaré el término Costa Rica precolombino, pero como espacio geográfico. Entonces, quisiera detallar un poco más una zona de interés del presente estudio que se ubica, como decía, del Guanacaste costarricense al Caribe Atlántico. Incluye subpartes culturales que nos interesan, el Pacífico Norte y la cuenca atlántica. En esta zona y en estas zonas existe una diversidad importante de patrones arqueológicos de asentamiento, de patrones funerarios, de patrones culturales. Sin embargo, hay muchos rastros comunes y yo voy a enfocar mi presentación en los rastros comunes. ¿Okay? Primero, toda la zona tiene una fuerte cultura lítica del trabajo de la piedra. Las figuras más características de la zona son los diosachas. Pueden ver un ejemplo justo aquí. Estos colgantes o colgantes hachoides se caracterizan por su forma de hacha y están finamente decorados. Se dividen en una región superior, donde hay a veces una representación humana, un animal, una quimera, y una parte inferior, donde hay una hacha que en la mayoría de los casos no está decorada. Los dioses hachas eran accesorios corporales con perforaciones en todo el espesor que permitía de colgarlos. No se ve, pero aquí y aquí hay una perforación bicónica. Aunque estos artefactos se denominan dios, todavía no está bien claro si estos colgantes eran realmente vistos como dioses por los pueblos precolombinos. No se llaman así por su función, como hacha utilitaria, sino más bien por su apariencia. A veces se puede observar un desgaste al nivel de la parte hachoide, no en este caso, que es el jade de Talamanca, pero en otros casos. Y claramente este desgaste pudo haber ocurrido antes, durante o después de la talla de Yosacha. Estos artefactos tienen una distribución extensa en toda la área del Costa Rica precolombino, del Pacífico Norte a la cuenca atlántica. Están abundantes en muchos sitios de la bahía de Culebra. Disculpe, voy a solamente quitar el WhatsApp para que no haga ruido cada vez. Okay. Y quitar igualmente el código. Okay. Entonces, están abundantes en muchos sitios de la bahía de Culebra, de la península de Nicoya igualmente, como por ejemplo el sitio de Rempuro aquí. En el sitio de las Huacas aquí, donde tuvimos el placer de ir a analizar la colección en el Carnegie Museum, y agradezco por la oportunidad. Además, donde hay centenas de diosachas encontrados realmente. En el sitio, en otros sitios de Nicoya y más precisamente el sitio de La Regra, donde se excavó en un contexto funerario el diosacha de jade más antiguo conocido en Costa Rica, que fecha de 500 antes de nuestra era. De muchos contextos de la cordillera de Guanacaste y de Tirarán, como el famoso diosachas de una tumba de Talamanca de Tibás, y finalmente del lado Caribe, con muchos sitios y contextos que vienen más de huaqueo, vinculados al trabajo sobre una línea de ferrocarril en la zona, y esta zona se llama la Línea Vieja. ¿Okay? Ahora se conocen miles de diosachas encontrados en esta región. Solamente
por las huacas, la colección es realmente muy impresionante. Los Diosachas tienen una variabilidad importante al nivel estilístico, como pueden ver, y al nivel del tamaño igualmente, de chiquititos a Diosachas de más de 30 centímetros. Existen motivos compartidos entre las distintas tumbareas, como por ejemplo estos encontrados en Guapiles y en Loma Coral. Igualmente, las formas de pájaros que se dicen igualmente ave pico, como aquí, aquí, etcétera, que están encontrados de manera general en esta. Vamos ahora a regresar solamente a la parte de la fuerte tradición, la fuerte cultura lítica compartida en esta región, para demostrar que hay otros tipos de artefactos. Otro rastro cultural común a distintos sitios de las zonas de interés es la presencia de cabezas de masa finas encontrados en contextos funerarios que fechan entre el inicio de nuestra era y 500 de nuestra era. Podemos ver aquí un ejemplo. Hay que imaginar solamente que había un palo de madera adentro. Lange, en 1979 ya había subrayado que estas cabezas de masas se encuentran en varios contextos funerarios y en asociación con piezas de jade. Eso en sitios del área Caribe y de Guanacaste. Él plantea que pudieron ser símbolos de rango, de clan o de estatus. Si vemos un poquito la distribución de estas cabezas de masa al nivel del territorio costarricense, vamos a ver muchos contextos de huaqueo en el Pacífico Norte donde salen estas cabezas de masa con muchas formas, muchos animales, a veces cosas más simples. Hay igualmente un contexto de huaqueo de Nicoya, proveniente del sitio de Nosara, muchas provenientes del sitio de Jamporo, un montón proveniente del cementerio de las Huacas, unos en Xilatame, en Taracamancandetivas, de las cordilleras y las cercanías, más de la Doche de Salpiqui, y de la línea vieja, igualmente. Podemos ver que hay formas parecidas que fueron encontradas a lo largo del territorio costarricense, en el Pacífico Norte, en la cuenca atlántica, en el Valle Central. Eso hizo decir a Lange igualmente que podía ser indicadores sociales y hereditarios a lo largo del territorio. Hubo un trabajo de De la Cruz en 1981 y ella analizó 194 de estas cabezas de masa, distribuidas en 27 sitios del área del interés de la presente presentación. Entonces, pudo observar variaciones subregionales de estilo, con masas, con representaciones más realísticas en el norte, más estilizadas en la cuenca atlántica. Eso se ve muy bien, por ejemplo, por las representaciones humanas, donde aquí tenemos una en Nicoya y un cráneo aquí en la línea vieja. Estas variaciones de estilos podían servir como señal de distancia social, como propuesto por investigadores como Brinford o Sackett en los 70s. Además, algunas formas parecen tener predominancia al nivel de sitios, como las formas circulares en estrellas y en estrellas de los sitios de Cartago, aquí, y de Curridabat, aquí. No hay, lamentable, las fotos, que parecen estar muy vinculados igualmente a esta zona, y otras formas, como las formas de pájaros, a veces predadores, hay igualmente aras, pavos, etcétera, que parecen estar muy vinculados a la región del Pacífico Norte aquí. Unas categorías demuestran una mejor estandarización que otras, como estos globos, aquí, y igualmente los búhos. La distribución de estas formas muy similares entre áreas nos enseña que había intercambios físicos y culturales de estos materiales entre los sitios de las distintas áreas. Es importante mencionar que, al contrario de los Diosachas, pocas cabezas de masa se hicieron usando jade. Igualmente, hubo, para regresar a la fuerte cultura lítica compartida, una producción de cuentas tubulares y de muchos pendientes en forma de animales. Yo no voy a
precisar la distribución, pero para mencionarlo, y igualmente una producción de metates elaborados con diseños compartidos a nivel subregional. Aquí tienen ejemplos del Pacífico Norte y del Caribe. Obviamente hay muchas particularidades de estilo del patrimonio lítico, igualmente a nivel subregional. Solamente voy a tomar un pequeñito ejemplo de dos estilos bastante llamativos. En Loma Corral y las Huacas y en el Pacífico Norte, proveniente de muchos contextos de Ahuaqueo, existen diseños, estilos que demuestran pájaros y murciélagos, como pueden ver, y es notablemente con este colgante proveniente del cementerio de las Huacas. Y del lado atlántico hay diseños muy estilizados, con muchas curvas, con quimeras, que son muy características de esta parte. Entonces, bueno, yo voy a poder llegar a donde quería irme en esta presentación, y el último rasgo común a las zonas es la presencia de redes de comercio a larga distancia, y en particular con la zona maya, que vamos a detallar ahora y estudiar gracias a análisis arqueométricos. Bueno, fue una introducción un poco larga, pero creo que valía la pena para contextualizar el estudio. Entonces, como lo decía, una característica interesante, común a esta zona de Costa Rica precolombino, es la presencia de una cantidad importante de bienes intercambiando entre 500 antes de nuestra era y más o menos 600 de nuestra era. De hecho, muchos artefactos de jadeitita y esperos de mineral de hierro, de los cuales vamos a hablar más en detalle un poquito más después, fueron encontrados durante este periodo. Voy a tomar solamente unos ejemplos para ilustrar el fenómeno. Pueden ver aquí entonces el dios Sacha de la Regra, que fecha 500 antes de nuestra era, como lo dije, en la península de Nicoya. Si el diseño es típico de la zona, lo vimos, está hecho con jadeitita, claramente foráneo. Aquí tienen dos ejemplos de espejos de minerales de hierro. Uno con estilo maya, el otro con estilo teotihuacano, que provienen del sitio de Severo Ledesma. Este sitio se encuentra a unos kilómetros de un afluente del río París-Mina, que desemboca en el Mar Caribe. Viene en un contexto funerario de la fase bosque, entonces 100 antes de nuestra era, 500 después, junto con metates, con colgantes de jade, con las masas ceremoniales de piedra que ya vimos, con adornos de... Eso venía igualmente junto con adornos de tumba. John Hoops propuso una elaboración en Teotihuacán, mientras otros investigadores como Carrie Dennett y Mark Blaney pensaban más a las tierras altas mayas, donde muchos historiadores copiaban el estilo Teotihuacán. Aquí tienen otro artefacto icónico de jade con una forma de concha, lo cual se encontró en una importante tumba de un miembro de la élite precolombina en el sitio de Taramanca de Tivas, junto con metates, con una cabeza de masa, vimos. Tiene su parte frontal, en su parte frontal un dibujo de estilo olmecoide, que representaba una mano atrapando un jaguar. Otros ejemplos de artefactos foráneos fueron recogidos por saqueadores en los alrededores de la ciudad de Bagaces. Aquí pueden ver un espejo de mineral de hierro bastante conocido, el espejo de Bagaces, y varias placas hechas con jadeitita que presentan glifos mayas. Bueno, quería tomar estos ejemplos solamente para demostrar la complejidad de los intercambios en la zona, con artefactos a veces de estilos bastante diversos y que podían proceder de lugares bastante alejados, y por eso ocupamos más información y ocupamos estudios a nivel de los materiales usados y de las tecnologías usadas para fabricar los artefactos. A nivel temporal solamente, el periodo clave de estos intercambios, que sean espejos de mineral de hierro, artefactos de jade, jade bruto,
está ubicado entre 500 antes de nuestra era y 600 después. Del lado maya incluye los periodos preclásico tardío y clásico temprano, y del lado Costa Rica incluye los periodos Tempisque, Bagaces, por Nicoya, la montaña y el bosque, o la cuenca atlántica. Entonces, vamos ahora a detallar los estudios que pudimos llevar a cabo sobre los artefactos de piedras verdes. Pero primero, pienso que es importante distinguir dos casos claramente en estos intercambios. Primero, los intercambios de material bruto con un proceso local del jade. Entonces, es lo que muestro aquí. Y la segunda cosa son los intercambios de artefactos claramente mayas, o las placas con glifos que pueden ver aquí, con a veces un retrabajo, que puede ser local o no, pero eso hay que indagarlo todavía. Voy a empezar con unos de los tipos de materiales muy característicos de la zona, son las placas de jade con glifos mayas. En Costa Rica, muchos objetos identificados como mayas fueron encontrados en sitios arqueológicos. Son placas de cinturón de jadeita, como lo demostró muy bien el excelente trabajo de David Moramarín y de Dori Renbude. Estos objetos eran elementos esenciales de la realeza maya, y sin duda eran reliquias hereditarias transmitidas de generación a generación. Varias de ellas llevan inciso el retrato del gobernante, que representando con los atributos del dios del maíz o del Axis Mundi. Hay que saber que en el territorio costarricense, alrededor de 36 placas de jadeitita fueron encontradas contra solamente 17 en Aramea. Yo estoy hablando solamente de las placas con glifos. Estas placas, como decía, eran elementos de adorno, usados por los líderes mayas y transmitidos en ellos para establecer y legitimizar el poder. Entonces, es algo muy importante. Analizamos varias de estas placas con glifos en Costa Rica y por el momento siempre, o casi siempre, salieron con el material de jal. Los términos glíficos utilizados, identificados por David Moramarín para diseñar las placas son variados, pero solo uno aparece referirse exclusivamente a las placas de jade, el término kaiwak, sirviendo los demás como referencia más generales a pendientes, piedras, pies verdes, instrumentos musicales. Siempre, según David, estas placas encontradas en Costa Rica presentan textos y representaciones típicos de las estelas que conmemoran la llegada al poder de los reyes, de la élite. Como tales, pueden considerarse como estelas en miniatura. Así es muy llamativo encontrarlas en cantidades en Costa Rica, y eso podría demostrar un intercambio entre élite maya y élite chicha. Sin embargo, yo creo que otros estudios están requeridos para ir más allá en esta interpretación del fenómeno. Hay muchas conferencias en línea de David Moramarín que son muy buenas, que van mucho más allá que de lo que dije a nivel del tema. Aquí pueden ver varias de estas placas encontradas notablemente por huaqueros alrededor de la ciudad de Bagaces, en el Pacífico Norte. Ok, ahora vamos a hablar para mí de algo que viene al lado, pero que creo que hay que distinguir. Es la presencia de piedras verdes y del intercambio de bloques de jade bruto. Aquí podemos ver que varios bloques de piedra, que sean verdes o no, fueron encontrados en muchos sitios más del Pacífico Norte. Hay que saber que, bueno, primero hay geólogos que los vieron. Claramente hay muchos que son rocas sedimentarias y volcánicas que no tienen nada que ver. Los de las huecas aquí de Manzanillo son cuarzos, porque eso hicimos los análisis. Entonces, el único material bruto de jadeita, la jadeitita, encontrado en la zona es esta oliva, esta roca con esta forma de papa, encontrada en el cementerio de las Huacas en Costa Rica, con esta marca de trabajo. Entonces, es muy interesante porque
tener eso quiere decir un intercambio de bloques de materia prima o de materia semi-preparada procedente de las fuentes, probablemente de Motagua en Guatemala, aunque igualmente todavía no podemos destacar las fuentes de Cuba y de República Dominicana, pero lo más probable es la fuente de Motagua. Además, existen en la zona la presencia de muchas trazas, muchas evidencias de la presencia de toyores, del proceso de piedras verdes, notablemente en Finca Linares y en otros sitios. Y estos datos muestran claramente una importación del jade por parte de las culturas de Costa Rica precolombino para un trabajo local de la piedra. La pregunta ahora, como lo vimos, no es tan sencilla. Hay muchos tipos de rocas. Es cuál es la proporción de las piedras verdes que son realmente jade. Entonces, que provienen realmente de intercambios. Eso lo vamos a ver un poquito después. Primero me gustaría, entonces empezamos con el material bruto y ahora vamos a ver un poquito el proceso de fabricación, por ejemplo, de un yosacha o de otro tipo de artefacto. Y para seguir los pasos de fabricación de estos artefactos, vamos a decir que entonces estos bloques de jade, de piedra verde, se trabajaban con alguna herramienta encontradas en sitios. Hay diferentes autores que han intentado estudiar estas técnicas de fabricación. Yo voy a usar las etapas del excelente trabajo de Waka Kuboyama hace unos años, quien escribió su tesis con mucha información proveniente de la psicología experimental, reproduciendo algunas técnicas artesanales. Usaré luego proposiciones mezcladas con las de otros autores y las pondré en relación con unas fotografías que hicimos, unos hallazgos que hicimos en las colecciones del Museo Nacional y cosas de la literatura. Entonces, el primer paso en la fabricación pudo ser la rectificación de la piedra, que podía ocurrir utilizando grandes piedras, como la que se ve aquí en el proceso de arqueología experimental de Waka Kuboyama. Igualmente hay una parecida que se encontró en Finca Linares, aquí pueden ver la foto. Un primer paso era eso, pero luego los artesanos podían acerar la piedra en dos mitades usando una sierra de madera con polvo de sílex o de cuarzo. Esta operación es visible por la presencia de un septo, por ejemplo aquí en Yosacha de jadeita o aquí en el bloque de jadeitita de las Huacas. A continuación, podían hacer un paso de estriado para dividir el artefacto y otro paso de desbaste que se hacía con tal vez rocas chiquitas como las encontradas notablemente en la potencial tumba de un probable artesano en Manzanillo. Luego venía un paso de pulido y es importante porque vamos a ver a nivel analítico que todos estos pasos de trabajo de la piedra dejan igualmente huella espectroscópica. Eso es interesante. Entonces, eso del pulido era muchísimo más fino, era para obtener una superficie brillante, a veces tipo espejo. Lo más probable es que los artesanos usaban piedras para pulir el artefacto, más o menos grande, o grandes piedras volcánicas, como las encontradas por Molina Costa y Kun en el sitio de las Duendes. Aquí pueden ver la foto. El siguiente paso podía ser la realización de perforaciones en el artefacto, probablemente usando herramientas hechas con palos de madera y pedernal. El extremo de palo puede ser un pequeñito taladro de sílex, un poquito así. Es de eso encontramos en este tipo de taladro en varios sitios, entonces en Loma Coral, en Talamanca de Tibas, en La Cabaña y fue encontrado en Manzanillo por Sánchez en 2015. Luego, la última fase era la fase probablemente de decoración. Pueden ver cada vez todo el proceso que hizo la señora Kuboyama, con potencialmente varios artefactos, pero igualmente obsidiana como foránea, como las encontradas en el siglo de Manzanillo. El
Ups. El artefacto final podría ser, por ejemplo, dos hachas así, pero aquí hay un efecto que es muy interesante y que es muy impresionante, que es el efecto de polido como un espejo verde, aquí como este dos hachas. Otro último comentario cuando se ve en esta fotografía es que hay una gran diversidad de piedras verdes usadas. Eso se ve solamente al aspecto, a la textura de las piedras. Um, Así como lo he de la arqueometría es combinar distintos conocimientos e informaciones procedentes de distintas ciencias, como por ejemplo química analítica y arqueología, y brindar más información sobre las técnicas y materiales usados en el pasado y sobre los materiales y sus orígenes. Entonces, ahora vamos a pasar en algo un poquito más físico-químico. Vamos a ver el análisis físico-químico, quimiométrico de colgantes de piedras verdes. Bueno, publicamos varios artículos sobre el tema en varias revistas. Y eso es parte del trabajo de la tesis de maestría de Camila Hernández. Entonces, en este trabajo, lo que se hizo es preparar 45 muestras de rocas extraídas en la zona de la falla de Motagua, utilizando una pulidora moderna con disco abrasivo para cambiar el tamaño de los granos para producir distintas rugosidades. Bueno, yo voy a explicar por qué después. Y se seleccionaron igualmente 259 diosachas arqueológicos de diferentes colecciones. Los artefactos fueron analizados por Raman, por XRF, por perfil material, y más que todo lo que nos va a servir y lo que voy a presentar es la parte inferior. Entonces, aquí agarré el ejemplo de un diosacha donde tienen los espectros infrarrojos arriba del frente y abajo de la parte trasera. No, es el contrario. Yo creo. No, hay un error, pero eso, el de arriba es el frente y el más oscuro es la parte trasera. Entonces, por este diosacha pudimos ver estos espectros infrarrojos que son característicos de la jadentita, del mineral jadita, con sus bandas de absorción a 503, 523, 568, 888, 960, 1067. Se pueden ver igualmente algo súper interesante es que hay claras diferencias en los dos lados del artefacto por el mismo material, mismísimo material. Entonces pudimos demostrar que este efecto espectroscópico está directamente causado por la diferencia en rugosidad de cada cara. Eso lo pudimos comprobar notablemente haciendo perfilometría, utilizando la media aritmética de los valores absolutos de las alturas de perfiles. Es el parámetro RA, con 0.48 micrómetros por la caja de frente y 1.55 micrómetros por la parte trasera, probablemente debido a la ausencia de polido. Eso es interesante porque realmente es un efecto espectroscópico, disculpe, que deriva directamente del tipo de acabado hecho por el artesano, que es distinto en función de la caja. Estos resultados indican la utilización de técnicas artesanales diferentes por cada capa. A nivel espectroscópico es algo que se puede explicar muy bien, porque el efecto de la rugosidad sobre estos espectros se debe a las interacciones entre el haz fotónico de fotones infrarrojos y el sustrato de jadeita, debido a un aumento de la altura media de los perfiles, como se puede ver aquí. Este aumento provoca la reflexión difusa de los fotones y efectos de cavidad, un aumento de la reabsorción por el material analizado. Eso se puede ver muy bien en esta figura de Rost et al. En 2018. Estos efectos provocan una disminución del señal infrarrojo cuando se utiliza, como nosotros, una medición por reflexión directa y cambios relacionados a los máximos de las bandas de reabsorción por el fenómeno de reabsorción por el mismo material. Hay algo interesante igualmente es que
Si tomamos el caso de los diosachas con este pulido espejo, eh, eso estamos en el caso de una reflexión especular. Cuando se trata de la longitud visible que podemos ver, es lo que da el efecto de pulido espejo que podemos ver en los diosachas. Entonces, eso es algo que vimos por todos los diosachas, los más de 200. Entonces, que tienen estas cajas distintas y el proceso, el acabado distinto en las dos cajas. Luego, lo que se hizo fue de agarrar todos los espectros, entonces infrarrojos, y de hacer estadísticas multivariadas. Hicimos una fase de pretratamiento del señal, eso se hizo con un software que se llama R, y luego se construyó, se aprovechó de estas diferencias en función de la rugosidad. Entonces hicimos un modelo estadístico para poder estimar la rugosidad, un factor de la rugosidad que es RA. Solamente para tener una pequeñita información, chiquitita, es muchísimo menos que es lo que se hace con la traceología, pero al menos es siempre la misma filosofía, es de poder crear herramientas que sean estadísticas, como es en este ejemplo, para maximizar la información que vamos a dar en un análisis. Eso no lo voy a detallar en esta presentación. Luego hicimos una reducción de dimensionalidad y hicimos análisis de componentes principales, ACP. Agrupamos las muestras usando análisis de clasificación jerárquica y el método de Canis. Y es lo que voy a presentar justo aquí. Entonces, en estos gráficos, aquí cada punto es un espectro pretratado por el proceso que acabo de mostrar, y los grupos son grupos que nos dieron el método Camin, que nos permite hacer clustering, pero de manera estadística. Por cada grupo hicimos los espectros promedios que están aquí. Yo presento el infrarrojo, pero igualmente se hicieron análisis Raman, que nos permitió igualmente cuantificar la proporción de jadeíta y un poquito de XR. Aquí se puede ver que la PCA realizada permitió de tener 6 grupos. Hay el grupo 1, que es muy claramente el grupo de la jadeíta, donde tenemos el señal del mineral jadeíta. Otro grupo, el grupo 2, es la serpentina. El grupo 3 es cuarzo. No, es el grupo 4. El grupo 4 es el cuarzo. El grupo 5 es probablemente jaspe. Es un cuarzo, es un mineral con mucho SiO2. Ocupamos la parte de difracción para estar como segurísimos de la parte de identificación. Estamos en el proceso de tener las autorizaciones para poder llevar unas piezas al laboratorio y comprobar realmente esta identificación. Y finalmente tenemos albita. ¿Okay? El tercer grupo, el grupo 3, es un grupo compuesto de muchos minerales distintos, augita, dióxido, anfacita, paragonita y mucha actinolita, termonita. En estos espectros hay cintas. Las cintas de color son los errores estándares, y en gris es el máximo y mínimo de cada espectro. Entonces, cada curva son decenas de espectros. Resumen estadístico de decenas de espectros. Entonces, si traducimos estos datos en proporciones, podemos ver que 14 a 26% de los artefactos fueron hechos con jadeitita. Además, hay algo súper interesante, es que realmente hay una diferencia notable de las rocas usadas en la cuenca atlántica y en el Pacífico Norte, en el Costa Rica precolombino. En la cuenca atlántica hay más de 75% de los artefactos analizados que son hechos con varios tipos de cuarzo. En el Pacífico Norte, podemos ver que primero hay 2 veces más de artefactos hechos con jadeitita en proporción. Eso se ve muy bien aquí. Y hay una heterogeneidad más grande de las rocas usadas. Por ejemplo, hay presencia de mucha tremonita actinolita usada. Esta tremonita actinolita tiene yacimientos que notablemente Alvarado y Al mostraron
presente en la península de Santa Rosa, en el Pacífico Norte de Costa Rica. Pero el asunto es que esta roca casi no se encuentra en la cuenca atlántica, casi no se encuentra. Y hay pocos sitios y esos sitios son sitios del Valle Central. Entonces, es una repartición muy distinta y la tremonita actualmente casi no ingresa en las redes de intercambio locales. Entonces, es algo muy interesante por nosotros. Hay igualmente una repartición particular de la jadeita que es muy diferente entre las dos zonas. Eso no lo voy a detallar ahorita. Primero, porque estamos en proceso de la redacción de la publicación sobre eso, que va a dar, creo, resultados interesantes. Y segundo, porque Camila Hernández, que tengo el placer de supervisar a nivel doctoral, lo va a presentar durante el Congreso de Arqueometría que se pasa en México en septiembre. Entonces, estos datos demuestran claramente la importancia del jade por los intercambios locales y regionales igualmente. Entonces, cuando hablo de jade ahora que vimos la importancia, la proporción que había, hay que definirlo, porque igualmente para mí durante mucho tiempo no estaba bien claro. Ojalá tengo el placer y el honor de trabajar con un geólogo que respeto mucho, que es, creo, muy bueno a nivel científico, se llama Philip Monk. Él nos hizo, nos regañó por los usos que hacíamos de jade y nos hizo definiciones. Entonces, jade es un término geológico que engloba dos tipos distintos de rocas semipreciosas, mineralógicamente diferentes y con distintos orígenes geológicos. Jadeita de frita. La jadeita es un mineral, es un clinopiroxeno sódico. La jadeitita, eso es la roca que se recoge. Es una roca casi monomineral, una mineral compuesta de jadeita. Después tenemos la nefrita, que es jade igualmente. Es una roca casi monomineral de clinoanquibol cálcico. Eso, más que todo, es el jade que viene de China. Entonces, quiere decir que en Mesoamérica, en América Central, cuando hablamos de jade, hablamos de jadeitita. Bueno, yo voy a hablar de jade porque es más corto, es más sencillo, pero hay que siempre hacer este esfuerzo de clarificación. Entonces, ¿de dónde proviene la jadeitita? Esta jadeitita no se encuentra en Costa Rica, no existen yacimientos ahí. Los más cercanos provienen obviamente de la Feria de Motagua y con todos los intercambios al nivel de los artefactos con diseños mayas, muy probable que venga de ahí, pero por el momento no podemos descartar tampoco los sitios, los yacimientos de Cuba y de República Dominicana, porque sabemos igualmente que podían tener intercambios aquí, algo posible. En la falla de Motagua, ella fue estudiada con lo más profundidad por George Halo al inicio de los años 2000. Su equipo pudo demostrar la presencia de muchos yacimientos, de dos yacimientos distintos de jade, lo de la falla norte de Motagua, con, con muchos, con la quebrada de los pescarios, con Morazán, etcétera, etcétera. Y del otro lado, del lado sur de la falla, las jaditas de Carrizal Grande, la Ceiba, la Enseñada. Es muy interesante porque hay igualmente muchos sitios arqueológicos que están a lo largo de la falla. Tenemos en el futuro proyecto, bueno, el actual proyecto Maya Costa, pero los futuros resultados, el placer de tener la cooperación de Luis Romero, que es el investigador principal, el director del proyecto del Motagua Medio. Entonces, lo que vamos a intentar de ver es estudiar la jadeita presente en estos posteriores de la falla de Motagua para entender mejor estos procesos de intercambio, entender mejor lo que está pasando realmente. Pero eso es un trabajo que está en proceso. Entonces, hay que esperar un poquito para los resultados. Entonces, solamente como conclusiones por esta parte, es muy importante de usar los buenos términos, es decir, que hay que cuidar para mí mucho en el término jade social. Jade social se usa mucho
en la arqueología costarricense. Es un término súper útil desde el punto de vista arqueológico, que representa realmente una tradición que tiene todo el sentido del mundo. Pero yo me voy a poner mi gorra de químico y a mí siempre me da un poquito de pena de hablar de jade por piedras verdes que por 75% no son jades. Entonces, y además yo creo que eso sí tiene mucho sentido a nivel social. Eso quita un poquito del valor y de la importancia de tener una roca que viene por redes sociales, de redes de intercambio que pueden hacer hasta 1000 kilómetros. Entonces, eso creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Además, hay una fuerte heterogeneidad de la repartición del uso de la jadeitita en el territorio costarricense, con 2 veces más de artefactos hechos con jade en el Pacífico Norte. Y la tremonita que casi no está intercambiando a nivel local. Entonces, eso da, creo, más relevancia al intercambio de la jadeitita como piedra real. Vimos 2 tipos de artefactos, por ejemplo, todo lo que tiene un diseño maya, igualmente la jadeita bruta, que es trabajado localmente. Eso invalida completamente una relación de tipo centro-periferia, porque es un material bruto que viene, que está trabajado al nivel local. Igualmente no son intercambios de tipo Duns-Line, porque por la repartición que pudimos ver de estos artefactos. Entonces hay realmente relaciones particulares entre culturas y probablemente entre élites. Y de lo que pudimos ver, no es una relación inigualitaria, es una relación realmente de zona a zona. La jadeitita era casi la única piedra intercambiada en las distintas regiones, de lo que pudimos ver por las poblaciones precolombinas. Entonces, eso tiene que ver mucho, muy probablemente con los celtas. Entonces, ahora vamos a pasar a otro material muy importante en estos intercambios, los espejos de mineral de hierro. Ups. Estos espejos tienen el mismo periodo por sus intercambios hacia la zona del Costa Rica precolombino. Uh, hay, yo sé que hubo la presentación de Emiliano Gallaga y me imagino que mañana tuvo que presentar el tema súper bien. Yo voy a solamente retomar unos detalles por la coherencia de la presentación. Entonces, y es importante decir que estos espejos no son cualquier artefacto, son realmente obras maestras provenientes del arte lítico maya, vinculados con los reyes y el élite. La cosa es que tienen una conservación pesísima a lo largo del tiempo y en el contexto postdeposicional. Entonces, la pirita tiende que hace un tipo de oxidación que se llama piridice y desaparece muchas veces. Pero hay muchos tipos. Este espejo encontrado por Gregory Pereira, que es lindísimo porque la pirita queda con su brillo original. Es uno de los únicos que conozco así. Y hay muchos otros. Aquí se puede ver un espejo, creo, de Nevar, donde la pirita desapareció completamente por el proceso de oxidación por corabre. Otro espejo de Tikal, aquí. Aquí un espejo encontrado en Caminal Huyo, donde se ve bien que había un retrabajo local en la zona maya de los espejos igualmente. Y aquí 2 espejos con grabados, uno con glifos y otro que fue encontrado en el cementerio de las Huacas, que está ahora en la colección del Carnegie, con glifos, con diseños. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero no voy a hablar de ese tema. Entonces, para retomar y entender un poquito mejor la parte después de los análisis, hay que ver que un espejo es un artefacto complejo, con varias capas, 3, teselas, adhesivo y base. Por las teselas, tenemos teselas de minerales de hierro. Por la mayoría son teselas de pirita, pero igualmente hay unos casos, unas menciones en la literatura del uso de magnetita y de hematita. Por el adhesivo,
Muchas veces es un geomaterial, más un material orgánico, resinas, pero igualmente un poquito de asfalto por unos lados que está usado. Por la base de lo que pude ver en las colecciones de la zona maya y en Costa Rica, hay una mayoría de pizarra, pero igualmente hay arenisca, caliza, hay estuco, hay cerámica y madera. Algo interesante es que los espejos de arenisca que pude ver en la zona maya cuando hicimos el registro en el marco de la red científica Reflejos, vienen en proporción más alta en contextos del clásico tardío y después 700, 800. No se encuentran mucho en Costa Rica, de lo que pudimos ver, pero sí en la zona media. Y yo creo igualmente en el Panamá antiguo. Aquí igualmente hay perforaciones hechas para usarlos y sostenerlos. Entonces, hay varias clases realmente de espejos. La primera clase es una clase muy, es como el VIP del espejo, porque hay muy pocos. Son los espejos monolíticos. Entonces hay el espejo aquí, que es una maravilla. El espejo de pie de Matitlán, es un espejo fabricado entre 600 y 900 de nuestra era. Entonces, una era fuera de lo que eso nos interesa por estos intercambios, pero está demasiado lindo. Entonces, puse la foto. Hay otros espejos como espejos mosaicos. De un lado hay espejos mosaicos con teselas cuadradas. Y eso, hay unas de estas teselas que fueron encontradas en el sitio de Nosara, en Costa Rica, el sitio costero de la península de Nicoya. Y igualmente hay en Guatemala el sitio de Tacalicabaj, aquí, donde varios espejos fueron encontrados con estas teselas cuadradas. Los espejos más comunes son los espejos con teselas en forma de polígono de Voronoi, como aquí, como estos en el Muna y el de Temanpuente. Hay una última clase, son los espejos, yo diré compuestos. Hay una publicación que me gusta bastante, hecha por notablemente Nelson Zamora, y él llama eso fraudes per Colombia, un poquito, ¿verdad? Y fueron hechos pegando nódulos o polvo de piedrita, usando una mezcla de arcilla con un material orgánico que hasta ahora no se conoce. Y eso se puede ver como este espejo que proviene del sitio de Xochicalco, en México. Igualmente en una tésera. Entonces se pegó en la tésera los nódulos en el sitio mexicano, en Guatemala. Ok, ahora en la zona maya, estos espejos tenían un papel simbólico muy importante. Si retomo las palabras de Eileen Blaine en 2011, ellos dijeron que los espejos encarnan el poder de hacer una brecha en la frontera entre los humanos y el reino espiritual, en una forma permanente y portátil. David Friedel dijo que eran portales entre dos mundos normalmente divididos, y eso se ve en muchas representaciones de las cerámicas. Aquí tienen de la base de datos que dos ejemplos de coesencia espiritual, y hay este dibujo que me gusta, donde tenemos un miembro del élite, probablemente un rey, hablando directamente con su esposa. Entonces, en el pasado hicimos un registro extenso de los espejos en marco de la red de reflejos y pudimos entonces estudiar el uso en el tiempo y en el espacio. Más de 60 espejos fueron encontrados en el territorio aquí que corresponde al Costa Rica actual. Es muchísimo. Hay que decirse que hasta ahora, en el registro que tenemos, en toda la ramía estamos a 600, 800 en total, todos los periodos confundidos. En Costa Rica, los espejos fueron excavados en contextos que fechan un error de 500 antes de nuestra era a 600. En la zona maya hay dos principales zonas de uso y de probable producción: tierras altas y tierras bajas. Entonces, pudimos ver que los intercambios de espejos hacia Costa Rica parecen empezar en el Plásico tardío. El Plásico temprano es donde hay la producción de espejos en las tierras altas
y donde hay el intercambio de espejos hacia Costa Rica precolombino al máximo, realmente, al máximo. Y en las tierras bajas, la producción de espejos va a seguir, tierras bajas y al límite, y luego notablemente en sitios como Concuén, Aguateca, Dos Pilas, etc. Hay que decir que solo un espejo fue encontrado en Costa Rica precolombino después de 800 al este de la Bahía Central, en el sitio de Orosi. Algo muy importante que hay que decir es que, por ejemplo, hay un espejo, el espejo de Bagaces en Costa Rica, que tiene una mención directa del probable lugar de fabricación por el glifo. Entonces, eso es una traducción que se hizo en el marco de un artículo que hicimos con Silvia Salgado, con Bárbara Arroyo y con David Friedel, con la traducción en donde hay la mención de este espejo como regalo del rey del Huaca al rey del Don. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos va a brindar la parte de arqueometría, que sea traseología o físico-química. Vamos a usar el trabajo que se hizo sobre los espejos del sitio Soho, que es un sitio que fecha del Clásico temprano, para retomar las fases de la zona maya. Es solamente para tener una referencia por estos intercambios, entre 250 y 600. Entonces, aquí tienen los fragmentos de espejos, los espejos cortados igualmente y los espejos completos encontrados, agrupados por enterramiento. ¿Ok? Y aquí hay dos fragmentos en forma de tesera y vamos a tomar un poquito más de tiempo por ellos. Entonces, el contexto arqueológico es el siguiente. Hay un montículo funerario cubierto con capas de piedra, bajo lo cual se identificaron 49 grupos de ofrendas funerarias. La gran mayoría contenía ofrendas tipo vasija de cerámica, a veces metates, celtas y otros artefactos líticos. 4 tumbas contenían ofrendas funerarias con espejos circulares y con base de pizarra. Los espejos fueron asociados con cerámica del lapso 300-500 de nuestra era, que es la fase Mata de Ugados. Uno de los entierros contenía un espejo completo con un pendiente de piedra verde, lo mencionamos, es un pendiente de jadetita, lo que es muy interesante. Se hizo un estudio extenso al nivel de la composición de las bases. Yo voy a solamente poner los resultados por la composición de las bases. Yo tomaré un poquito más de tiempo luego por las otras partes. Entonces, por las bases podemos ver que todas eran de pizarra con moscavita y cuarzo. Y aquí teníamos una posible pizarra con mica y cuarzo por los dos fragmentos en forma de tesera que eran muy distintos de los otros. Es interesante porque desde la perspectiva de los sociólogos costarricenses no hay pizarra en Costa Rica, pero sí hay yacimientos masivos en la zona maya, porque pizarra hay de todos los lados, pero yacimientos grandes hay en varios lados de esta zona, principalmente en los bordes de las fallas presentes en Guatemala. Los principales yacimientos identificados en la literatura son al oeste de los Altos Cuchumales, en la reserva de las minas y en las montañas mayas aquí. Es interesante porque al nivel geológico muchas veces vienen conjunto con los yacimientos de pirita. Y yacimientos de pirita hay en las mismas zonas, pero igualmente en la zona de El Quetzal, Mochitomanes. Es muy interesante igualmente e importante mencionar que se encuentra igualmente de manera conjunta al nivel natural, al nivel geológico, que están asociados al nivel geológico estos dos minerales. Ok, ahora tenemos los yacimientos identificados. Solamente vamos a integrar, a sobreponer la distribución de los estados encontrados por sitios en la zona maya. Y podemos ver que los principales centros de usos, como saculeo y muy probablemente de producción,
Saculeo, Nevar, Chama, igualmente camina el río Guaitán, el Copán, toda la zona de Belice. Se encuentran cerca de estos yacimientos. Eso es algo muy claro desde esta perspectiva. Entonces, lo que se hizo para precisar un poquito la origen es la parte de tracería que hizo Emiliano. Entonces se hizo, bueno, imagino que lo saben muy bien de este ciclo de conferencia. Yo lo voy a pasar rápido. Una réplica del polímero de la base de Tesela. Se sacó las cintas, se hizo una pulverización de oro y se analizó las superficies con microscopía electrónica. Y luego, entonces, se hizo eso sobre los artefactos, por ejemplo, los espejos del sitio Zoo. Y es toda la magia de Emiliano, es que lo contrastó, lo comparó con superficies de herramientas realizadas por la arqueología experimental, ¿no? Con su base gigantesca. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, se vieron las huellas características del uso de pedernal para cortar. Se vio igualmente el uso de la caliza para hacer la parte abrasión, polido. Entonces, si retomamos ahora la pequeñita figura que hice por los resultados, podemos ver que se puede identificar por esta técnica, por los bordes, obsidiana para cortar, obsidiana foránea. Para perforar, el uso de pedernal, con estas puntas de pedernal que vimos por las piedras verdes. Por abrasión, caliza, pero igualmente otros como basaltos con acabado de pedernal y granito. Entonces, hay una homogeneidad de la herramienta usada por los bordes y las perforaciones, pero hay una diversidad de herramientas que es poco común por la abrasión. Entonces, eso nos hace pensar en un trabajo local de las piezas, y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Además, las huellas de fabricación son diferentes de los espejos de Teotihuacán. Eso descarta una origen teotihuacana y nos acerca más de la zona maya a nivel de la producción. Otras informaciones son interesantes a tomar en la parte de las textilas, de la pirita, de los óxidos de hierros y de su evolución. Como dije, una conservación pésima, es decir, que vamos de espejos así, después por el fenómeno de Pyrite Dice, perdemos las textilas hasta tener una conservación muy pésima de los espejos, igualmente porque la pizarra es un material frágil. Además, estamos en la química de los óxidos de hierros, que es bastante complejo. Es decir, que la pirita se degrada por muchas vías químicas. Puede degradarse en varios minerales, a veces con cocción, con temperatura. La pirita puede perder su azufre y volverse en hematita o en magnetita, pero esta hematita igualmente no se va a quedar así en los suelos, lo vamos a ver. Además, son fenómenos que se pasan a veces por capas, entonces por unos espejos, como por ejemplo el espejo aquí negro. Claramente eso es una capa de oxidación y al centro es bastante seguro que la pirita esté. Pero a veces se hace en toda la masa de la pirita y se pierde completamente el material. Hay otras igualmente rutas, otros caminos de degradación. Igualmente la hematita en los suelos tiende a degradarse en goetita, pero calentando la goetita se puede tener hematita. Hay igualmente la degradación de la pirita en lo que es najarosita o natrojarosita. Va a ser realmente el producto de degradación más común que se encuentra en la mayoría de los casos, y igualmente limonita. A veces que es un término general por una mezcla de óxidos de hierros con goetita. Y hay igualmente el fenómeno de lo cual hablaba de Pyrite Dice, donde vamos a tener la formación de iones de hierro, o sea, 2 plus, 3 plus, y entonces luego se quita cuadrado. Ok, entonces, cuando vamos a tener jarosita o natrojarosita, vamos a poder decir que sí había pirita, es esa cosa importante. Entonces, bueno, ahora vamos a retomar los ejemplos.
Las teselas 31 y 32 que vimos, primero analizamos la piedra y pudimos ver que había concentraciones altas de silicio, aluminio, oxígeno, trazas de hierro, potasio, calcio. Entonces, claramente no son óxidos de hierro ni sulfuros de hierro. Hay, por los análisis que hicimos, la presencia de un níquel que no pudimos identificar mezclada con un cuarzo. Y hay la presencia de carbón en superficie. Si tomamos estas teselas que la ponemos del otro lado, hay un lado donde las teselas tienen una mezcla entre goetita, entonces tienen las bandas en verde aquí con el espectro infrarrojo, en caolinita con las bandas en anaranjado, y un poquito de hematita. Eso lo vimos por varias técnicas y además hay como la presencia de estructuras de tipo cotton ball muy típicas de las goetitas. Entonces, tenemos la presencia de una mezcla. Y además hay una materia orgánica, eso se ve muy bien con las bandas de CH aquí, de los materiales orgánicos. La idea que tenemos es que estas teselas pudieron ser lo que San Zamora hablaba de frauda precolombina, ¿no? De pegar nódulos de pirita en una tesela. La idea es la interpretación más sencilla, porque la goetita es un producto de degradación de la hematita en los suelos. Además hay granos de carbón, entonces tal vez pudo ser quemada, quemados estas teselas. Entonces eso es. Además, pudimos tener dos muestras, las muestras 26 y 28, que tenían como estas manchas feas amarillas, así. Analizamos, encontramos una diquita, que es una carbonita con trazas de anatasa y cuarzo, y una materia igualmente orgánica desconocida. Aquí tienen de nuevo el espectro infrarrojo y la fluorescencia de los rayos X, notablemente con los picos por el azufre, el hierro y un poquito de arsénico. Entonces, eso, para estar seguros de nuestra identificación, lo mandamos a uno de los colegas del consorcio, que es Robert Dinebier del Max Planck Institute en Stuttgart. Nos hizo el placer de hacer la identificación, nos identificó muy bien la parte natrojaucita con la carbonita. Entonces, sabemos que si hay natrojaucita es que había pirita. Es muy interesante de verlo en la microscopía electrónica porque hay realmente partes donde tenemos el señal elemental característico de la diquita, otros de una materia orgánica con mucho carbón y otros donde tenemos hierro, azufre, oxígeno, bastante típicos de la jarosita, producto de degradación de. Eso se siguió y analizamos teselas encontradas en Costa Rica, pero de manera completamente no destructiva, usando un pequeñito espectrómetro infrarrojo portátil. Eso se hizo en el Museo Nacional de Costa Rica. Aquí pueden ver varios espejos. Aquí uno he encontrado en Guanacaste, en el sitio de Nosara, uno que no tiene contexto y otro tampoco. Y cada vez pueden ver que hay como restos negros, que son restos realmente de las teselas. Y aquí son las teselas. Entonces, sacamos los espejos infrarrojos, contrastamos con la referencia de la natrojaucita que tienen aquí arriba y vimos que había natrojaucita en todos estos materiales negros. Entonces, eso atestiga de la antigua presencia de teselas de pirita, realmente. Y este estudio lo hicimos igualmente sobre un collar que es muy interesante, un collar sin contexto que nos trayó Cleria Ruiz del Museo Nacional, que agradezco por esta presentación. Y era claro que era de pizarra que no existe en Costa Rica a nivel natural. Y además, en una de las piedras había este material negro aquí. Entonces, lo que hicimos es hacer análisis en este material negro específicamente, lo que está aquí. Y de nuevo tuvimos las bandas características de la jarosita. Entonces, es claro que este collar de pizarra con jarosita fue espejos o teselas recortadas a nivel local. Es mucho más probable a nivel local,
para hacer este espejo. Y eso es una teoría que ya se había planteado por Stonenbarger en 1965 y ellos encontraron estas mismas formas en pizarra y en la publicación, bueno, no pude ver este collar lamentablemente, pero en la publicación dicen que es un retrabajo local de un espejo en la zona. Además, bueno, estas formas son comunes en toda la zona, existen en collares de Spondylus, aquí pueden ver collares de Spondylus, nuestro collar de pizarra, aquí, eso es el collar de Stonenbalsar, pero igualmente en hachas y dos hachas de piedras verdes. Bueno, no hay que decirse que todos los espejos terminan así. Lo vimos con el caso del sitio Soho, pero hay otro caso que es muy interesante. Son estos espejos que fueron encontrados en un trípode. Entonces, hay que pensar trípode y vemos que adentro había un amalgamo, seguramente hecho por la oxidación de la tesera que se mezcló con la parte del adhesivo en amarillo, aquí, y hay ya tres bases de espejos. Entonces, eso con otros sitios nos demuestra igualmente que tenían una valor simbólica alta igualmente, creo, en la zona de Costa Rica precolombino, porque igualmente hay muchos miembros de la élite que se hacían enterar con estos espejos. Aquí me voy a acabar por la parte de los espejos. Voy a solamente, para terminar, a poner un diapositivo sobre lo que va a venir. Es que acabamos de empezar en 2022 con muchos investigadores y estamos muy entusiasmados. El proyecto Maya Costa, que va a estudiar estos intercambios y transferencias de bienes de prestigio eh, sobre este lapso de tiempo. Queremos contestar a varias preguntas. ¿Cuáles fueron las zonas de origen de las distintas mercancías y materiales? Queremos contestar a cuáles fueron las transferencias regulares de bienes y materias primas entre estas sociedades. Naturaleza, modalidades, temporalidades. Queremos decir, ¿verdad?, cuáles fueron las reutilizaciones, copias y reintegraciones de estos proyectos de poder de una región a la otra. Y al final yo no hablé, yo quité esta diapositiva, pero ¿qué fueron los bienes intercambiados? Y queremos plantear la hipótesis de los póndilos. Entonces, y en efecto, si vemos la repartición, esos son los sitios donde hay jadeitita y artefactos de jadeitita y espejos, son los yacimientos de jadeitita, el valle de Motagua aquí, y casi no hay en las aguas del Pacífico de Guatemala, no hay spondylus, pero son abundantes en Costa Rica. Es una teoría por el momento y lo vamos espero, a poder contestar en 2026, 2027 o antes. La metodología que vamos a usar es primero un estudio de las cronologías, de los contextos, toda la parte de la iconografía y epigrafía, y me gustaría agradecer a David Mora Marín, que hace parte de esta serie, a James igualmente, James Doyle, que nos hizo el favor de estar parte de este grupo. Toda la parte de arqueometría físico-química y quimiometría, en donde hay un grupo extenso con la Universidad de Avignon, el Max Planck Institute, con el Musée d'Histoire Naturelle de París, con la Universidad de Montpellier y Philippe Monck. Y la parte de traceología muy importante con Emiliano y Juan Carlos Menéndez. Y es un proyecto que codirigimos con yo y Chloé Andrieux del Laboratorio Arca. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo abierto a todas las preguntas. Muchísimas gracias, Matt, por tan interesante presentación que diste el día de hoy, ¿no? Por mostrarnos pues todas las maravillas de materiales preciosos que se han recuperado, bueno, algunos de excavación y otros, pues bueno, desafortunadamente como en muchas partes, ¿no? Por eh, saqueos, excavaciones furtivas, ¿no? Pero de cualquier manera te dan una idea muy, muy interesante de la enorme riqueza y diversidad de los materiales, ¿no?, que se han recuperado allá en Costa Rica y también muy importante cómo con el grupo con el que trabajas, ¿no?, estar problematizando cómo es que llegan estos materiales,
y por qué les dan, por ejemplo, que es muy notorio en los materiales de Costa Rica, ese reciclaje, por no decir hasta un poco desacralización, porque hay veces que no les importa lo que esté escrito en la cuestión de las piezas con glifos mayas, por ejemplo, ¿no? O con iconografía, rebanan en el caso de los objetos de jade social en tercios o a la mitad, o sea, les quitan totalmente la función, o estos collares que mostraste que quizás están reciclando bases de espejos de pizarra, ¿no? Entonces, o sea, cuando yo fui con ustedes antes de la pandemia y hace poco, para mí fue muy interesante ver ese reciclaje tan notorio. O sea, hay otros sitios o regiones en Mesoamérica que hay algo de reciclaje o resignificación del material, pero con ese nivel y esa visibilidad que noté en Costa Rica, no. Entonces eso es algo como muy de llamar la atención, ¿no? De por qué están haciendo entre reciclaje, resignificación, desacralización. Bueno, puede haber varias explicaciones, pero muy, muy interesante, pues, toda esta parte y de forma, sobre todo en el caso de los pendientes, como los que mostraste de los dioses Hacha, se han encontrado con los estudios que han hecho, pues varios de los que mostraste, ¿no? Como David Mora Marín o Balser, ellos que rebanan en tercios o sea, o al menos simétricamente. Entonces, o sea, no es de vamos a cortar porque nos da la gana cortarlos, ¿no? Sino hasta como que la manera de hacerlos muy metódica, muy sistemática, ¿no? Y eso también te habla de que esta gente algo extra quiere hacer con, o sea, otra función simbólica le está dando a estos materiales, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y bueno, y toda la batería de equipos que tienes que hasta nos dan envidia, ¿no? Algunos de ellos que aquí en México hay pocos laboratorios que lo hacen y sobre todo algunos de ellos pues realmente tienes que esperarte quinquenios, por no decir décadas, para que te den algún resultado, ¿no? Entonces, realmente, pues, bueno, para nosotros es un gusto colaborar con ustedes con el proyecto que señalaste al final, ¿no? En Maya Costa, de aprender muchísimo, ¿no? O sea, uno no nada más colabora, sino también aprendemos mucho con todos estos estudios que ustedes están desarrollando, que coordinan Chloe, Andrew y tú, ¿no? Entonces, pues te agradecemos el tiempo que has compartido con nosotros y con el público que hemos tenido. Y pues bueno, Pues nada más increíble, qué maravilla ver todos los resultados que tienen con todos los análisis arqueométricos que hacen. Y bueno, viendo tu presentación hablábamos Emiliano y yo de que justo para esto es la arqueometría, ¿no? Porque desafortunadamente vemos muchos trabajos donde solamente nos presentan una gráfica, un espectro, sin preguntas, sin esta búsqueda del conocimiento de la sociedad que estamos pues analizando. Y tú aquí nos das un ejemplo de para qué es la arqueometría, ¿no? ¿Para qué la utilizamos? Para poder ver las preferencias culturales, el abastecimiento de recursos, la discusión de los yacimientos, la contrastación de la materia prima, ¿por qué? ¿No? Para poder determinar todo este ámbito social, estos fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos. Entonces, la verdad es que increíble. Muchas gracias por compartir toda tu información. Tengo yo una pregunta, bueno, tengo algunas, no sé si ahorita me acuerdo de las que me surgieron viendo tu presentación, pero quisiera saber si has detectado objetos, sobre todo los de jadeíta, en proceso de trabajo, porque bueno, nos mostraste esta reutilización de teselas de pirita, pero tengo la inquietud de que si se ha detectado elementos de jadeíta o de piedras verdes en proceso de trabajo o fallados, aparte de este núcleo que mostraste así como que estaba rebanado, no sé si haya algunas piezas, algunos fragmentos que indiquen justamente eso. Hay varios. Hay uno muy llamativo, muy que acabamos de ver en el Carnegie Museum, en la colección de las Huacas. Es una placa, bueno, se ve que es una placa así de jadeita, jadeitita azul, que hace, yo diría, 40 centímetros, pero que no tiene acabados. Entonces se ve que fue cortado de una vez porque el septo del otro lado igualmente fue cortado. La jadeitita es muy pura, es muy linda, es lindísima,
Y tiene eso que se dejó en un contexto así. Bueno, eso tendría que revisar un poquito porque en esta colección hay varios contextos distintos. No sé si viene del propio sedentario de las Huacas o de la colección Velasco, que fue un aprovechamiento de Artman en distintos sitios alrededor de las Huacas. Eso lo tendríamos que indagar un poquito más, pero eso es muy llamativo y igualmente, como lo decía Emiliano, hay toda una parte ritual del retrabajo de los diosachas que es muy adelantada, y donde ellos van a reusar, van a cortar, tal vez van a rehacer otros artefactos. David Moramarín menciona unos artefactos con a veces un estilo de la zona, pero que tienen glifos mayas. Entonces hay uno que es muy famoso, así que entonces que pudo haber estar cambiado varias veces tal vez. Entonces yo diría que sí, hay muchas trazas, pero el asunto es que lo que nos complicó bastante la vida es que muchas veces cuando hay piedra verde, hay la idea que es jade, y al final lo que pudimos ver es que no, claramente no, hay mucho material local. Yo creo que eso permite brindar más informaciones arqueológicas porque hay que pedirse, ok, hacían las mismas formas, pero con una roca que venía de 1000 kilómetros. Entonces, que intercambiaban por redes de comercio. Es muy interesante este tema. Es algo que vamos a plantear tal vez para ver si unos artefactos salen más en la jadeitita, etcétera, porque es un tema realmente que hay a lo cual hay que pensar. Y igualmente, porque yo hice esta pequeña nota sobre la jade social, poniendo mi gorra de químico, porque creo que sí es distinto un cuarzo y un jade. Al nivel, no se aprovecha la materia de la misma manera, no presenté la mapa, pero por ejemplo las cuentas tubulares largas, que a veces hacen 30 centímetros, muy impresionantes, de la mayoría de las que vi, todavía no sé lo que dieron los análisis del material de las huacas, pero en la mayoría de los casos de lo que vi son jadeititas. Yo creo que por la robustez del material, igualmente es que hay que hacer cuentas tubulares bastante grandes en el Caracuco. Perfecto, muchas También, gracias. también mencionaste que hay diferentes, bueno, se han detectado o se han propuesto diferentes o varias áreas de producción de objetos de piedra verde. Y te quería preguntar si a partir de los análisis de las piezas pueden intuir o suponer si hay ciertos elementos que tengan atributos similares que nos puedan indicar que fueron elaborados en determinados talleres o áreas de producción. No, eso todavía no. Bueno, esperemos saber muchísimo más sobre eso, porque hay toda la parte de geología de Maya Costa, y yo creo que eso es algo que nos hace mucha falta, de entender mejor los procesos tecnológicos de trabajo de la piedra. Y entonces, después de vincularlo, es un poquito lo que intenté de hacer con el trabajo de Waka, Kuboyama, entonces de vincularlo con unos taladros, unas cosas que se encuentran en los sitios. Creo que un trabajo que vamos a hacer en los futuros años y que tal vez nos va a permitir de acercarnos un poquito más a eso. Ok. Perfecto, muchas gracias, Matt. Y antes de pasar, que tenemos algunas preguntas, felicitaciones y comentarios en el chat, cuando estabas mostrando, ¿no? Retomando estas propuestas, tanto bueno, experimentales de Waka Kubayama como de otros autores, ¿no? Como Andrea Stone y esto de que están usando maderas. Digo, conozco a Waka, hemos intercambiado publicaciones y todo. Sí coincido con ella en el uso de los abrasivos, así se ve que en Costa Rica usan algunas técnicas o materiales que desconozco o no tenemos registro o es muy raro en Mesoamérica, ¿no? Incluso aún entre los mayas es un poco extraño el uso de abrasivos en cortes, como los que sí son muy evidentes con los experimentos que hizo Waka. Pero a mí siempre me ha quedado la duda de la madera, ¿no? Yo sé que Waka lo logró con sus experimentos, pero se basa en estas ideas, si mal no recuerdo, este libro justamente de Andrés Stone, que es Los Jades de Costa Rica,
y que hasta varios de los dibujos que están ahí como que haciéndole los diseños con madera, bueno, Andrés Stone lo propuso, o sea, no lo demostró Waka, fue más allá y sí lo trata de hacer y con abrasivos sí lo logra, ¿no? Sin embargo, realmente, si lo viéramos no a nivel como lo hace Waka, que es macroscópico y con algo de microscopía óptica, se ve el uso del abrasivo. Pero yo siempre me he preguntado, si lo viéramos con microscopía de electrones, vamos a ver nada más el abrasivo, o sea, el agente que animó el abrasivo. A mí siempre me dicen, ay, ¿cómo sabes si es madera, hueso, un otate, diríamos un bambú americano? Les dije es que en realidad eso es muy complicado que yo les pueda definir porque el trazo de la manufactura a nivel de micras es el abrasivo, el polvo que se usó, no tanto con qué se hizo, hasta un trozo de piel de algodón, si lo frotas, me va a dejar, o sea, no voy a saber con qué lo frotaron, pero la arena, la ceniza, el polvo de obsidiana, lo voy a ver. Entonces, es nada más el agente con el que se movió, el que, digamos, no dudo que pueda usarse madera, pero digamos, todavía pienso que hace falta como que ir a la parte de micras, o sea, de microscopía de electrones o metalográfica al menos, para cotejar que la madera realmente es el instrumento que lo anima, ¿no? Porque realmente, digo, no tenemos, igual aquí en México no hay en las fuentes históricas algo que se usen más que los otates, de tipo bambú. No se maneja que se usen maderas y esta propuesta para Costa Rica realmente es como, no quiero decir una ocurrencia de Andrés Stone, pero digamos, es una propuesta. ¿De Sí, sí, dónde sí. se la sacó? Yo he leído el libro y no encuentro de ningún lado de dónde saca por qué madera, ¿no? Entonces, esa nada más es así, diríamos, mi forma de un poco precavida de plantear la madera, ¿no? Pero los resultados que mostraste sintetizando la tesis doctoral publicada por Waka, digo, me parece increíble que sí parecen los trazos y los abrasivos, sí se logra, nada más que tenemos esa salvedad cuando es el abrasivo el instrumento activo, ¿no? Y no tanto el agente con el que se movió, ¿no? Eso es un poco, aún en trasología es un poco complicado, ¿no? Ya para empezar a leer lo del público, justo como decías, ¿no? De que te preguntaba Reina de si se habían hecho estudios o se tenían propuestas, aunque sea a nivel más visual, macroscópico, de quizás manos artesanales, talleres, estilos. Bueno, fue interesante justo la colaboración que tuvimos con ustedes de estos espejos que muchos de este tipo de materiales se planteaban teotihuacanos, que fue lo que menos, al menos con lo que se tiene estudio, pareció, pero tampoco salieron todos de un mismo tipo de tecnología, ¿no? Entonces también eso fue bastante sorpresivo, están en el mismo sitio y sin embargo, como mostraste, salieron por lo menos tres tecnologías, ¿no? Entonces, una sí, tipo maya, una quizás de otro grupo maya, que es más raro, no con el basalto, pero el del granito, de ese, hasta yo te sugerí que, bueno, propuse que quizás hasta es de más cerca de Costa Rica, porque es más común el granito en la zona, hasta esas bellísimas esferas rarísimas de su función en Costa Rica, son de muchas de granito, ¿no? Entonces, Y la incisión en la sí, tesela, hay una tesela, la tesela que presenté, que no es una tesela falsa, yo diría, exacto. pero Entonces, es como fue cortada así. Había un inicio de corte. sí, 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 exacto. Empezaron a retrabarla y seguro no sé qué pasó, pero había eso. Exacto, ¿no? Entonces quizás pues así también muchos de estos materiales que mostraste, pues va a ser interesante. Obviamente los que aparecen tienen glifos mayas y hasta se pueden leer, eso sí tienen que haber sido de mayas, pero algunas otras cosas pues capaz sí nos van a dar sorpresas, ¿no? De los materiales, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pasar con el público y si no, ahorita te seguimos comentando. Claudia Marín te manda saludos desde Guatemala. Perdón, Armando Becerril, espero haber escuchado correctamente. Se ha mencionado el término huaqueo, derivación de huaquear, corresponde a cazadores de tesoros y en consecuencia el inminente saqueo. Um, sí, sí, más cuando se habla de huaqueo, son personas que se fueron a excavar de manera ilegal, ¿ok? No Ujú. excavar, a recoger las piezas arqueológicas y muchas veces. Es que durante mucho tiempo
hubo un proceso sistemático, casi yo diría, de huaquerismo en Costa Rica. Así que mucho de lo que estoy mostrando viene de los propios huaqueadores y que tienen el cementerio de las huacas, de lo cual hablé varias veces en la presentación. Hay que decirse que Hartmann, que excavó como pocas tumbas al final, que excavó decenas y decenas y decenas de dioses hachas, Ujú. excavó una pequeñita parte, muy pequeñita parte de eso. Y que había un padre, el padre Velasco, que sí, con otras personas, pero que hacían un aprovechamiento del cementerio para luego vender a varias personas. Seguro es la colección Velasco. Hay una parte que adquirió Hartmann, que está en el Carnegie. Una parte excavada por Hartmann, pero hay una parte igualmente que viene de la compra de los vaqueros, de los sitios cercanos a las vacas. Pero eso dice, creo, mucho del interés del sitio. Que Ujú. solamente la pequeñita parte da tantos resultados, tantos materiales, cosas interesantes, espejos, y yo no lo presenté, pero igualmente hay cosas muy interesantes en las huacas. Todavía es que hay tanto material que tenemos que sentarnos de manera tranquila y ver, y ver lo que salió e intentar de entender mejor. Porque en 2 semanas ni pudimos analizar, diría el tercero. Ujú. Exacto. Muchas Entonces, gracias, Manuel Aguilar, saludos desde San Lucas, Huitzilhuacán, Chiautla, Estado de México. Canto de lluvia, muchas gracias, muchas felicidades al doctor Matthew Menayer, muy interesantes todas las piezas mostradas de la cultura chibcha, es impresionante la influencia maya en la zona. Las rutas. Las rutas de intercambio solo fueron terrestres o también marítimas. Hay también piezas de cerámica o solo de piedras verdes y espejos. Felicidades por su presentación. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, por las rutas de intercambio, vamos a decir que siempre va a ser hipótesis, la forma. Nunca vamos a poder decir, pero bueno, la hipótesis que vería mucho más probable es la vía marítima. Porque al final, con la curva y además que hay, y toda esta costa pacífica que es muy recta, pero igualmente del lado Caribe, y por la distribución, es que en Nicaragua no encontramos nada en la literatura del nivel de la Jadeitita por este periodo, hasta 600. Estoy hablando, por los esferos, yo creo que tal vez uno, pero entonces quiere decir realmente que hay algo entre las dos zonas que es interesante. Y como decía, nos enfocamos muchas veces en todo lo maya, pero es por eso que lo quiso dividir. Es igualmente que ellos aprovecharon mucho de los materiales de allá para hacer sus propios materiales. Es realmente una relación, no es como no son los mayas, yo no lo veo así, que vinieron para... Yo creo que había una relación más profunda que eso entre las zonas. Así. Y para la segunda pregunta, que era sobre si había otros tipos de Materiales. artefactos, hay unas cerámicas que podrían venir de la zona. Bueno, yo sé que durante mucho tiempo se habló de la cerámica usulután, pero creo que Carrie Dennett ya lo indagó y que vendría más al nivel de la producción de Nicaragua, que es lo que había escuchado, pero hay unos ejemplos de cerámica, sí, que podría venir de la zona, pero no es lo más común, de verdad, no es lo más común. Mm. Perfecto, gracias. Virginia Navarro te manda muchas gracias por compartir tu información. Y Clarwen Olo, gracias Matthew, y te manda un mensaje en francés, ¿no? De C'était hyper intéressant, hâte de voir la suite du projet, ¿no? Entonces, eh, Silvia González, ¿había solo intercambios con los mayas de Guatemala? ¿Qué pasa con los chipchas de Colombia? ¿Qué cambiaban con ellos? Muchas gracias y saludos de Inglaterra. Sí, yo quisiera solamente para contestar a eso, es por eso que cambié igualmente el título. Es que yo me di cuenta que era demasiado grande, entonces yo quería enfocarlo más en la zona de interés.
En Colombia, de lo que sepa, yo no sé, yo había visto unos ejemplos en publicaciones, pero no es mi zona realmente, no es una zona que conozco muy bien. Yo sé que hay zonas con muchos diosachas, hay sitios costeros de Colombia con muchos diosachas, asuntos que no creo que haya este estudio, bueno, yo no vi estudios sobre la materia prima para saber si es jadeita o otra cosa. Ah, mm, yo no conozco intercambios. Yo vi unos ejemplos de artefactos que podían ser mayas que fueron encontrados en sitios de Colombia, no me recuerdo de los nombres de los sitios, pero no tendría una visión clara de un posible fenómeno así. Perfecto, ¿no? Muchas gracias, Matt. Te mando saludos desde Inglaterra. Eh, Acá está Pato Rustan. Saludos, muchas gracias. Interesante exposición. Johnny Santos, saludos desde Guatemala. ¿Este intercambio se dio solo a nivel de élites? ¿Quiénes transportaban la materia prima hasta Costa Rica? Complicado, complicado poder contestar de manera porque eso yo creo que tal vez nos vamos a poder acercar más a una contesta en el próximo proyecto, donde vamos a tener mucho más detalles sobre a los artefactos primeros mayas que vienen con glifos o con estilos muy característicos de la zona maya, donde queremos hacer la parte de traceología y entender un poquito mejor de dónde podrían venir, dónde podrían haber hecho fabricado y todo eso. Yo creo que para poder tener acercarnos a una contesta, ocupamos juntas las capas de información, porque muchas veces el problema es que hasta no sabemos por las placas de jade, no conocemos los contextos arqueológicos. Bueno, entonces es algo, la arqueometría va a permitir de recontextualizar un poquito lo que se puede, entonces de brindar más información, pero igualmente nos va a faltar toda la parte fundamental del contexto, por ejemplo, funerario, contexto arqueológico en general, de dónde se encontró, las asociaciones y eso. Entonces, no, ¿quién llevaba eso? Es complicado decir. Bueno, sabemos que había un sistema, podemos pensar, Seguimos, No, podemos, seguimos. sí, adelante, no hay Sí, problema. ¿está bien? sí, Sí. Bueno, sí. podemos pensar, yo creo, que con el control de la economía del jade, la economía de palacio que hay alrededor de la jadeitita en la zona maya, me parecería algo muy racional, muy razonable que sea algo controlado por el élite. Vaya. Eso, porque ellos tenían realmente este control al nivel de, bueno, de muchos materiales, pero de esta materia prima en particular. Del otro lado, cuando uno va en el Valle de Motagua, los sitios son bastante distintos de todo el resto de la área, de la área maya. Entonces, a veces queda la duda, para mí, me queda la duda si podían, podían igualmente intercambiar directamente con la zona de Motagua. Eso es algo abierto, creo que hay que indagar, que no hay que negar. A ver, un poquito, yo lo veo más probable que pase por los redes de intercambios mayas, por muchas razones, por todo lo que viene con iconografía maya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero por esta parte, sí, bueno, es lo que podría decir alrededor del tema. Muchas gracias. Manuel Aguilar, bueno, sí señalaste algo en tu presentación, pero pregunta si dónde se ubican los yacimientos de jadeíta que se tienen para Costa Rica. Es la falla de Motagua. En la falla de Motagua hay dos, norte y sur, que tienen dos fechas de formación distintos. Es poco complicado porque la jadita es muy heterogénea, entonces hay que pasar por métodos. Por el momento es una teoría porque nadie lo comprobó. Entonces nadie pudo comprobar realmente que la jadeitita de Costa Rica viene de Motagua, pero con todo lo maya que llega en Costa Rica, bastante seguro que sí. A ver, luego si pudieron diversificar las fuentes. Eso es una real posibilidad, ¿no? Que un poquito de la jadeitita
quizá venía de los yacimientos de Cuba o de la República Dominicana. Yo sé que hay Alvarado y García que en una publicación plantean la posibilidad de una fuente en Colombia. Bueno, pero es un planteamiento, yo nunca ha sido comprobado. Pero entonces yo creo que hay algo muy probable y luego tal vez hay una diversificación, pero eso habría que comprobarlo, porque por el momento no tenemos indicios físico-químicos que lo demostraran. Exacto, ¿no? Pero bueno, quedan siempre abiertas, ¿no? Esas posibilidades. Lo que es interesante es, como mostraste en la distribución de los materiales por tipo de roca en Costa Rica, es que durante muchas décadas se manejaba que también el mismo Costa Rica tenía jadeíta, ¿no? Sobre todo por la cantidad de piezas hacia la parte del Pacífico noroeste, o sea, la península de Nicoya, pero los estudios que se conocen de geología pues muestran que son verdes, pero nada dio a, o sea, de geología nada dio a jadeíta, ¿no? Entonces, más bien, como mostraste, es mucha importada, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues bueno, al nivel de la gran presencia de estos materiales, que Kirchhoff justamente mete el límite de Mesoamérica hasta ese pedacito por esta presencia de espejos y de jades, ¿no? Que es por eso que un pedacito de Costa Rica lo manejan como Mesoamérica, ¿no? Yo creo que igualmente hay una problemática enorme en la definición de las áreas culturales. Es que en esta zona, después de 800, hay grupos muy probablemente del centro de México que vienen, no sabemos en cuál proporción, etcétera, pero hay grupos chorotegas que van a venir, hay motivos que vienen del centro de México, hay representaciones igualmente, muy probablemente técnicas, eso no hay por el momento estudios, pero yo vi hasta hay unas cerámicas con la serpiente, con Tlaloc, y hay muchas cosas de verdad que vienen en este momento. Entonces, en este momento realmente para mí la gran Nicoya tiene este sentido. Antes es más complicado. Al final tenemos esta zona que corresponde, es por eso que usé durante mucho tiempo, yo me pedía, pero ¿qué usar como término? Porque yo no sabía ya bien, al final me dijo, que voy a usar. Bueno, después de haber visto la presentación de James, igualmente yo me dije, voy a usar Costa Rica precolombino, es muchísimo mejor, porque Ujú. corresponde más a nivel geográfico al final a los intercambios que estamos manejando. Exacto. Mm. Muchas gracias. Beatriz Valcárcel Villagrán, felicitaciones por su trabajo, muy interesante. Las piezas de Spondylus que mostró son de diferentes regiones. La pizarra se encuentra en los Altos Cuchumatanes. Creo que se mencionó Cuchumales. No sé. Ah, Pudo haber sido error mecanográfico. No entendí. sí, que sí, en el caso de la segunda, que si en vez de altos cuchumatanes eran señalaste como cuchumales, que quizás fue un error de mecanográfico en la presentación. Posiblemente es un error de ortografía. Y en el caso Posiblemente. del lot, sí. De las piezas de Spondylus que sí pertenecen a diferentes regiones. No, las piezas que enseñan al puro final era realmente mucho más por esta forma para mostrar que era algo que se encontraba con varios materiales, a veces materiales que me interesan, pero no hay estudio. Muy probablemente venían de la costa del Pacífico costarricense. Pero bueno, no tenemos nada isotópico que lo demuestra o nada de parte de la biología, pero es muy probable porque había y hay muchos de estas especies en estas zonas rocosas. Y uno puede solamente ver la mapa de América Central y trazar como una línea recta de Guatemala hasta, excepto el Golfo de Fonseca, lo distinto a nivel del ecosistema, y ir hasta Costa Rica y ver que al final es una zona muy poca rocosa de Guatemala hacia Costa Rica, y en Costa Rica hay toda esta península de Nicoya donde hay biotopos particulares, y creo que eso es una explicación de por qué esta concha se encuentra o vive bien, se mantiene en esta zona. Perfecto, mil gracias. Nonpanina ancestral, bueno, sí está registrado, ¿eh? Muy interesante, saludos desde Colombia y señala, ¿no? Que hay todavía mucho que escribir desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues, bueno,
te felicita también por tu trabajo. Y pues bueno, nosotros también ya son todos los... Saludos, Ah, sí. gracias por compartir. Historiador Tadeo Bermejo. También Henry Bernard también manda saludos y felicidades. Marta Beatriz Coronel. eh, Creo que ya, ¿verdad? Sí. Sí. Pues bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Matt. Mil gracias por compartir con el público, con nosotros tus conocimientos y bueno, mostrar estas maravillas, como te decíamos, de materiales que aparecen en Costa Rica y esta manera tan interesante, ¿no? De ir llevando de la mano con la arqueometría y la problematización hacia los posibles lugares de obtención como son el área maya y sobre todo la comparación con Guatemala, Belice, ¿no? Y bueno, ahí de refilón algo de México, pero bueno, muy interesante, ¿no? Entonces, pues te agradecemos pues por este tiempo que nos diste, compartiste tus conocimientos y pues los esperamos la próxima semana. Perfecto. Muchísimas gracias. Mil gracias igualmente a ustedes No sale la... para invitarme. Muchas gracias a todos. Pues la próxima sesión está con nosotros Bertrand Lobois de la Universidad de Monterrey, de Plumas, Escamas y Piedra, producción ritualizada y simbolismo ligados a Quetzalcóatl. Muchas gracias, Matthew. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.